Durante los últimos años, la construcción de una vía rápida que conecte a la capital del país con el puerto de Tuxpan, Veracruz, se ha convertido en una prioridad de la sociedad y los sectores productivos del norte veracruzano, oeste de Hidalgo, norte de Puebla y sur de Tamaulipas. Fue por ello que en 1993, el gobierno federal y Banco Nacional de México, Banamex, decidieron llevar a cabo el proyecto para la construcción de la autopista México-Tuxpan, mediante un esquema fiduciario concesionario. Bajo este esquema público-privado, se otorgó la concesión de uno de los tramos del Tejocotal Nuevo Necaxa al Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro para que se encargara de construir, operar y explotar la autopista concesionada y obtener el financiamiento para su construcción. La autopista México-Tuxpan, que se encuentra en una fase de desarrollo avanzado, consiste en realizar una vía de altas especificaciones desde la Ciudad de México hasta Tuxpan, diseñada para una velocidad de proyecto de 110 kilómetros por hora, lo que permitirá a su conclusión ahorros de 36 kilómetros en distancia, así como en tiempo, cubriendo el recorrido en 2 horas 15 minutos aproximadamente, una vez que la autopista sea terminada, lo que reducirá sensiblemente el tiempo comparado con las rutas actuales, que implican un recorrido de alrededor de 6 horas y media. De lo más importante es que construir esta autopista significa acercar a la zona metropolitana de la Ciudad de México, la zona oriente del Estado de México, Pachuca y Tulancingo, al punto más cercano de la costa, con lo que se abaratará el movimiento de mercancías y personas entre el Golfo de México y la región más poblada del país. La autopista conecta además con el arco norte de la Ciudad de México, lo que permitirá una rápida conexión con el norte, centro y sur del país. La autopista constituirá un instrumento de gran utilidad para impulsar el desarrollo de la región norte del Golfo de México y aprovechar su enorme potencial agrícola, petrolero y pesquero. En particular, la autopista hará posible que el puerto de Tuxpan se proyecte hacia el futuro como un importante centro de actividades logísticas y de transporte. La autopista México-Tuxpan forma parte del corredor carretero Acapulco-Tuxpan, que comunica al Océano Pacífico y al centro del país con el Golfo de México. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene programado prolongarla a Tampico y Matamoros, con lo cual se integrará un nuevo corredor del TLC México-Tuxpan-Tampico-Matamoros-Chicago-Toronto. Y con él ofrecerá una conexión más corta entre el altiplano y el mercado de Estados Unidos y Canadá, con el que se tienen los principales intercambios de comercio exterior. El esfuerzo para completar la construcción de la autopista México-Tuxpan ha sido constante, y a pesar de las dificultades financieras, el fideicomiso construyó y puso en operación los tramos Libramiento Ciudad de Tulancingo, 22 kilómetros, Asunción-Tejocotal, 19 kilómetros, Tihuatlán-Tuxpan, 37 kilómetros. Y en abril del 2003, inició la construcción del tramo Tejocotal, Nuevo Necaxa, 17 kilómetros, el cual se concluyó a principios de 2007. El tramo Tejocotal Nuevo Necaxa, kilómetro 122 más 500 al kilómetro 139 más 603 de la carretera México-Tuxpan, representó un gran reto por la complejidad de su construcción, debido a la difícil orografía que presenta la Sierra Madre Oriental, así como a las fuertes lluvias que durante todo el año se presentan en esta zona. Especialmente este tramo será una alternativa importante al de la carretera federal en este mismo recorrido, ya que este último se construyó hace más de 50 años. Está muy congestionado en cuanto a transporte de carga. Su trazo es muy sinuoso y se encuentra en una zona de neblina, lo que la convierte en una carretera de altos índices de accidente y de tráfico lento. El tramo Tejocotal-Nuevo Necaxa beneficiará a una población de más de 300,000 habitantes de los municipios de Acaxochitlán y Tulancingo en Hidalgo, Huauchinango y Jicotepec de Juárez en Puebla. El Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro otorgó a ingenieros civiles asociados la construcción del primer subtramo de 3.1 kilómetros,
iniciando trabajos en abril de 2003, desde el entronque en el Tejocotal hasta el cruce con la carretera federal. Este subtramo fue el que representó mayor dificultad por la construcción de 3 puentes, sobre todo el de Texcapa, que es el de mayor magnitud. El puente Texcapa se ubica en el kilómetro 124 de la autopista México-Tuxpan. La obra consistió en la construcción de un puente de 365 metros de longitud con 4 apoyos, 2 claros extremos de 97 metros y uno central de 171 metros. Cuenta con una sección transversal de 19 metros para alojar 4 carriles de circulación con calzada de 14 metros y tiene una altura del puente al lecho del río de 115 metros. Para el puente Texcapa se excavaron 81,000 metros cúbicos para preparar los estribos y hacer los colados de las pilas. Se utilizaron 855 metros cúbicos de concreto hidráulico reforzado para la instalación de anclas de fijación en el talud de la margen izquierda, con el fin de estabilizarlo. Para la construcción de las pilas, una de 85 metros y otra de 107 metros de altura, se utilizaron colados con cimbra trepadora en secciones de 3.4 metros, en los que se ocuparon 1,500 metros cúbicos de concreto hidráulico y 310 toneladas de acero de refuerzo. La superestructura del puente se construyó con un sistema de dovelas de concreto emboladizo, a partir de las pilas centrales apoyadas en una estructura al centro llamada costilla, que hace las veces de tirantes, lo que permite salvar el claro entre pilas de 171 metros. La otra estructura de importancia en este subtramo, el puente Tejocotal, se construyó con cimentación a base de pilotes de concreto. Para la superestructura de tipo doble cajón metálico, el habilitado y prearmado de las secciones se hizo en talleres fuera del sitio de la obra, trasladándose para su armado final y elevado sobre la subestructura mediante el empleo de grúas de 150 toneladas de capacidad. Los tramos de superestructuras están apoyados sobre apoyos especiales para permitir los movimientos de dilatación propios de la estructura por cambio de temperatura. En el subtramo 1 de la autopista de El Tejocotal Nuevo Necaxa, con una longitud total de 3.1 kilómetros, se realizó un volumen de corte de 1,105,000 metros cúbicos y un volumen de terraplenes de 22,000 metros cúbicos. Además de los puentes Texcapa y Tejocotal, se tuvo que construir 3 pasos vehiculares inferiores, PVI, para dar un servicio de paso a las comunidades aledañas al proyecto. Nuestro cliente, el Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, convencido de la capacidad técnica y de gestión de ICA, decide otorgar a esta la continuación de la construcción del siguiente subtramo de 6 kilómetros, del kilómetro 125 más 600 al kilómetro 131 más 560, el cual se inicia en abril de 2004. El puente Huayatlaxco, la estructura más importante de este subtramo, tiene una longitud de 193 metros y 19 metros de ancho. Para su construcción, se realizaron las excavaciones y se procedió a los colados de las zapatas, los estribos y las pilas, una de 36.2 metros de altura y la otra 39.6 metros. El puente se construyó bajo el sistema de dovelas de concreto emboladizo, lográndose tener un rendimiento de 1.5 dovelas por semana. Para la ejecución de las terracerías en este subtramo 2, hubo necesidad de excavar y acarrear un volumen de corte de 2,620,000 metros cúbicos, requiriendo además de la formación de terraplenes por un volumen de 1,300,000, siendo estos formados con material de préstamos de banco, requiriendo la utilización de 200 unidades de acarreo en promedio diario. También en este subtramo se requirió la construcción de 6 pasos vehiculares inferiores para dar servicio a los caminos de las comunidades aledañas a la obra. En el año 2005, el Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro, convencido de la capacidad mostrada por ICA para la ejecución de la obra, decide otorgar a esta la construcción del último subtramo de la concesión hasta la presa Necaxa, dando inicio a principios de ese mismo año. Este subtramo de 8.5 kilómetros, del kilómetro 131 más 360 al kilómetro 139 más 60,
Incluye dentro de sus principales estructuras 3 puentes, 2 pasos inferiores vehiculares y el entronque Nuevo Necaxa. El puente Acuntitla es la estructura más espectacular de este subtramo. Tiene una altura promedio de 30 metros y una longitud de 202 metros. Consta de 9 pilas y 2 estribos. Las pilas son de concreto reforzado, rectangulares, de 15 metros de largo por 10 de ancho, y tienen una separación de 28 metros aproximadamente. La cimentación es a base de zapatas aisladas de concreto reforzado y sección trapezoidal. La superestructura está formada por 77 traves Asto 4, de 28.8 metros de longitud y 38 torones. Para su montaje, se utilizó una grúa hidráulica de 300 toneladas de capacidad, lo que permitió un montaje seguro y rápido. El puente Achacuntla tiene una estructura cimentada a base de zapatas de concreto reforzado. Consta de 3 claros de 24 metros y 4 apoyos constituidas por pilas rectangulares unidas a nivel de terreno natural por una trave, formando una estructura monolítica. La importancia de este puente radica en que permite el flujo de los escurrimientos del lado sur de Huauchinango sin afectar el cauce del río. El puente viaducto Tejocotal es una estructura que consta de 8 apoyos y 7 claros, con una cimentación a base de pilotes de concreto colado en sitio, de 1.80 metros de diámetro hasta 18 metros de profundidad. La superestructura consta de 49 traves, un Nebraska tipo 4, construidas en la planta de prefabricados y transportadas al sitio para su montaje. Este subtramo cuenta con 2 pasos inferiores vehiculares para comunicar a los centros de población que quedaron separados por la construcción. Al final se encuentra el entronque Nuevo Necaxa, que está integrado por la caseta de cobro y 3 pasos vehiculares inferiores. La caseta de cobro consta de un edificio administrativo, un área de cobro de 5 carriles y 4 bahías. Por separado y sobre el trazo de la autopista se encuentran 2 módulos de servicios. Los 3 pasos inferiores vehiculares están cimentados sobre pilotes de concreto colados en sitio. En el subtramo 3 de la autopista El Tejocotal Nuevo Necaxa, con una longitud total de 8.5 kilómetros, se realizó un volumen de corte de 3.545.000 metros cúbicos y un volumen de terraplenes de 2.265.000 metros cúbicos. La autopista El Tejocotal Nuevo Necaxa es una obra que se desarrolló en un área clasificada por la Secretaría del Medio Ambiente como zona natural protegida, donde se hizo un gran trabajo en materia de protección ambiental, sin precedentes en México. Se reforestaron 103 hectáreas en las zonas de influencia del derecho de vía. Se reforestaron también otras 64 hectáreas en el propio derecho de vía. Se plantaron 162.000 árboles y se arroparon y protegieron casi 70 hectáreas de laderas, terraplenes y taludes con pastos y tierra vegetal. La autopista tiene una pendiente constante descendiente muy fuerte en dirección México-Tuxpan, por lo que cuenta con rampas de emergencia para el auxilio vial.
El tramo de 17 kilómetros del Tejocotal a Nuevo Necaxa fue terminado a principios del 2007, concluyendo así 4 años de grandes esfuerzos con lo mejor y más avanzado de la ingeniería mexicana. El 19 de julio de 2007 fue inaugurado el tramo El Tejocotal Nuevo Necaxa por el presidente de la República, licenciado Felipe Calderón. El que estemos aquí inaugurando este tramo que es estratégico para las comunicaciones del país. Y no solo eso, sino además empezando cuanto antes ya la construcción de un nuevo tramo en esta zona de la República Mexicana. En estos momentos, el ciudadano licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos, entregará al ciudadano ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente del Grupo ICA, el título de concesión bajo el esquema Pago por Servicios para la construcción del tramo Nuevo Necaxa Ávila Camacho. Otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al consorcio conformado entre las empresas Ingenieros Civiles Asociados, ICA, y la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. La construcción de este nuevo tramo implica un reto mayor al tener que atravesar el corazón de la Sierra Madre Oriental y contará con 13 puentes y 7 túneles en un recorrido total de 39 kilómetros. De acuerdo con datos proporcionados por el operador de la autopista, se tiene que en el lapso de los primeros 2 meses de operación, han utilizado esta nueva vía un promedio de 5.500 vehículos por día, cifra muy superior a la esperada por el propio concesionario de la vía, pronosticando con esto un éxito en la recuperación de la inversión ejercida. Con la culminación del tramo El Tejocotal Nuevo Necaxa, se da un paso definitivo hacia la realización de un proyecto de vital importancia para el país: la autopista México-Tuxpan. En ICA, hacemos realidad grandes ideas.